y la verdad felicitar a todos los Listo, que nos ya están escribiendo. John, ¿nos escuchas? Perfecto, estoy oyendo perfecto, Emanuel. Muy bien. John, un saludo a Gaby Campos, a Guadalajara y a todos los que te tienen ya y se hicieron un momento para conectarse. Sabemos lo complicado desde una finca cafetelera en el monte de Colombia conectarte, pero agradecemos el gran esfuerzo que haces en tu retiro, en quedarte en tu casa o en tu finca. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Colombia? Cuéntanos, John. Muy bien, por fortuna el gobierno colombiano tomó las decisiones que había que tomar en el momento que había que tomarlas y el país está manejando unas curvas perfectamente controlables de la expansión viral. Te envidiamos y te agradecemos, la verdad, tomar ese tiempo a petición de Auvernia, pero sobre todo de los colegas tuyos que no solamente te quieren, pero te siguen. Compartir ahorita un tema muy interesante donde nunca has dejado de hablar de inflamación, nunca has dejado de hablar de inmunidad y de inmunología. Y hoy es un tema relacionado obviamente a una sal de productos que se importan en México, pero antes que nada es una forma de ver desde otro ángulo lo que estamos viviendo y relacionarlo con la actualidad. Lo apreciamos mucho. Te dejamos conectado ahorita con el público y sin más esperar le damos entrada a tu magistral ponencia y al final, si nos permites, intercambiar unas preguntas y respuestas con tus colegas dermatólogos y médicos especialistas mexicanos. Gracias, John. Gracias. Ya se está viendo allá mi presentación. Ya la vemos perfecta, John. Empieza. Muy bien. En el siglo XIV y antes, en el siglo VIII, siempre la humanidad estuvo afectada por epidemias que produjeron la muerte en forma intensa en grandes poblaciones y hay recuerdos pictóricos que podemos ver en los distintos museos del mundo que nos muestran todos estos elementos que antes producían terrible desazón porque no conocíamos esto que hoy conocemos. Y es que el redox, es decir, la oxidación y la reducción es el núcleo de la maquinaria metabólica y que la transferencia de electrones entre las moléculas es lo que produce la vida. Entonces, cuando una molécula da electrones, vamos a hablar que esa molécula se oxida y la que lo recibe es la molécula que se reduce. Y entonces, cuando esto pasa, se da el fenómeno de la producción de las especies reactivas del oxígeno, que ustedes la verán en la literatura en inglés como los ROS, Reactive Oxygen Species, en donde la gran lista, ustedes están viendo aquí unos muy poquitos números, pero la gran lista realmente de lo que más nos interesa a los seres humanos son estos dos, el anión superóxido y el radical hidroxilo. ¿Por qué? Porque este radical hidroxilo, y quiero que pongan mucho cuidado a esta reacción que se llama la reacción de Fenton, porque esta reacción es hoy la protagonista, según los últimos estudios de esta semana, de la mortalidad que está produciendo el COVID. ¿Y por qué, doctores? Porque con esta reacción de Fenton, gracias a este radical hidroxilo que ustedes ven aquí, O2 punto rayita, se une con un hierro férrico para producir un hierro ferroso que unido con el peróxido de hidrógeno va a producir radicales hidroxilo. Pero ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle. Pero simplemente tenemos que recordar que ni todos los radicales libres son malos, ni tampoco todos los antioxidantes son buenos. Pero recordemos cómo funcionan. Entonces, hoy lo que queremos hacer es una exposición para contarle a la gente que este tema de la pandemia está involucrando todos los elementos básicos de la fisiología y de la bioquímica celular, y que si nosotros recuperamos otra vez la revisión de la fisiología y la bioquímica celular, vamos a poder empezar a encontrar esperanza en una situación que parece ser totalmente desesperanzadora. Entonces ustedes tienen un motor, el motor de un vehículo. Para que el motor funcione, ustedes le aplican combustible, sea el diésel, sea el gasolina, y oxígeno. El motor sin oxígeno no funciona y esto hace que el motor produzca energía, pero la consecuencia de producir energía con gasolina y con oxígeno es la producción del smog.
¿Y qué pasa con el motor de nuestras células, que es la mitocondria? Que ella va a utilizar nutrientes, carbohidratos, proteínas, para con oxígeno poder producir energía. Y la secuela de esa producción de energía de la mitocondria será también el smog. Y llamamos ese smog las especies reactivas del oxígeno. Entonces, esa combustión que se da en el motor es el mecanismo de la oxidación y la reducción, porque cuando se encuentran allí estas moléculas, las que dan electrones, lo repito, se oxidan y las que reciben se reducen. Y ahí está la paradoja de la vida, porque al mismo tiempo que gracias a ese mecanismo podemos hablar que existe la vida en el tercer planeta después del Sol, ese mismo mecanismo, cuando no controla las especies reactivas del oxígeno, ellas van a dañar la membrana celular y van a dañar la propia mitocondria. Y cuando se daña la membrana celular y la mitocondria, lo que se produce es la enfermedad. ¿Y cómo se da este metabolismo del oxígeno entonces? Doctores queridos, ustedes cuando respiran, ese oxígeno se le puede pegar un electrón para formar el radical superóxido. Si se le pegan 2 electrones, forma el peróxido de hidrógeno. Y si se le pega 3 electrones, esto sí es un problema muy serio porque se forma el radical hidroxilo. Y allí, para controlar estas especies reactivas del oxígeno, este smog que produce nuestra célula, aparecen las enzimas antioxidantes, definidas como moléculas ávidas por ser antioxidantes antes que se dañe el DNA o la membrana celular. Eso es muy importante. Ellas funcionan antes de dañar el DNA o la membrana celular. Son la superóxido dismutasa, que es un producto que en América Latina solamente está disponible en México y en Colombia. Debería estar en todos los países porque esto es supremamente importante. La catalasa y la glutatión peroxidasa. Y cuando vemos los antioxidantes en el mapa general, nosotros vamos a ver estas mismas enzimas antioxidantes, 2 grupos, enzimas antioxidantes y antioxidantes no enzimáticos. Estos son los que las personas ven en las revistas de moda y leen. Doctor, es que yo estoy tomando antioxidantes porque tomo zinc y selenio, fundamental, vitaminas, carotenoides, glutatión, coenzima Q10 y los polifenoles, que son el grupo más abundante y hoy el más famoso en medios de comunicación, los flavonoides y los ácidos fenólicos, porque estamos hablando de todas las frutas y que el vino tiene flavanol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el grupo de los antioxidantes no enzimáticos. Entonces, ¿qué sucede en el humano adulto sano que tiene un estado de equilibrio entre su sistema oxidativo y su sistema de antioxidantes? Porque, como ya les he dicho, producimos oxidación todo el tiempo. Ese es el precio que tenemos que pagar por respirar oxígeno. Estamos generando oxidación, como una puntilla que ustedes dejan al sol y al agua. Esa puntilla se oxida. Y ustedes ven aquí todo el mecanismo que se sucede en una mitocondria, pero lo vamos a explicar un poco con detalle, porque miren ustedes aquí. El oxígeno, cuando ustedes inspiran profundamente, gracias a una oxidasa, se le suma un electrón y se forma esto, que se llama el O2 punto rayita. O2 punto rayita. Esto se llama radical superóxido. Este radical superóxido, por la acción de la superóxido dismutasa, se da un proceso en química que se llama la dismutación del radical superóxido para formar peróxido de hidrógeno. Esto está sucediendo en forma secuencial, todo en la mitocondria, y este peróxido de hidrógeno activa la glutatión peroxidasa que desdobla el peróxido de hidrógeno, le hace una peroxidación, por eso se llama glutatión peroxidasa, y produce agua. Y al mismo tiempo, la catalasa, por otra vía, está produciendo agua y oxígeno. ¿Qué sucede si esto no funciona bien? Si esto no funciona bien, se va a activar la reacción de Fenton, porque a partir de este peróxido de hidrógeno vamos a producir radicales hidroxilo. ¿Cuál es el problema que tenemos en biología? Que no tenemos dentro de las células sistemas eficaces para neutralizar el daño que hace el radical hidroxilo. Esta reacción de Fenton depende de iones covalentes como el hierro y el cobre. Mucho más dañino el cobre que el hierro para hacerla,
pero nosotros en nuestro cuerpo tenemos mucho más hierro que cobre. Entonces, por eso, entre más hierro tengamos, más hemoglobina tengamos, que la necesitamos, la hemoglobina pegada a los M, el hierro pegado a los M en la hemoglobina para transportar oxígeno, si esos hierros se nos salen de ahí, se nos van a la circulación y tenemos más hierro de la cuenta, vamos a tener también más reacción de Fenton de la cuenta, que acuérdense, está produciendo un daño oxidativo terrible, esta reacción de Fenton. Reacción descubierta en el año de 1876, doctores. Esto no tiene nada de nuevo. Si nos descuidamos, vamos a cumplir 2 siglos y solamente desde hace 30 años estamos teniendo cuidado. Lo que hace el cuerpo para limitar esta reacción de Fenton, que es muy importante en esta conferencia que la comprendamos. A más hierro, más reacción de Fenton y más radicales hidroxilo. Y cuando hay más radicales hidroxilo, hay más daños. Entonces el cuerpo trata de limitar el hierro y el peróxido de hidrógeno para al limitarlos se produzcan menos radicales hidroxilos. Y entonces aquí vemos otra vez el panorama general de lo que sucede cada vez que ustedes inspiran una bocanada de aire o una narizada, si se puede decir mejor así. Y aquí vemos entonces lo que son la pirámide de los antioxidantes en términos de funcionalidad, porque la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa son las más potentes moléculas antioxidantes, pero al mismo tiempo las más escasas. Porque las que vemos repito, en las ya famosas publicaciones de antioxidantes, que carotenoides, que vitamina C, etcétera, 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 son supremamente abundantes en la naturaleza y en el cuerpo, pero su poder es mucho menor, pero indispensable. Es absolutamente indispensable. ¿Qué condiciones debe tener entonces un antioxidante cuando lo queremos consumir, sea en una cápsula o en una fruta? Que tenga capacidad de quelar metales. Ya les he hablado todo el tiempo del hierro y del cobre en la reacción de Fenton. Necesitamos que el antioxidante sea capaz de quelar metales como hierro y cobre, que tenga habilidad para recoger estas especies reactivas de oxígeno y habilidad para regenerar los otros antioxidantes endógenos para poder reparar así el daño oxidativo. La clave es, como todo en la vida, la sinergia. Lo que están haciendo hoy los grupos científicos del mundo, lo que están haciendo los gobiernos de la América Latina, me parece que el de México no, pero cuando cerraron fronteras en toda América del Sur, fue una sinergia de todos los presidentes de estas naciones para trabajar todos unidos para frenar la expansión de la pandemia. Y entonces aquí es donde afirmamos y repetimos que nuestras abuelitas tenían siempre la razón. Somos lo que nos comemos. Y entonces vamos a repasar los micronutrientes, que son 13 vitaminas y 14 minerales que provienen de la dieta, excepto la vitamina D, que sabemos que es el sol el que nos la provee. Y hoy sabemos además que si tenemos la microbiota que es, vamos a poder hacer el metabolismo completo de vitamina D. Por eso hay la gran pandemia, es la otra, de hipovitaminosis D, porque hay una gran pandemia de disbiosis a nivel de la función de nuestra microbiota intestinal. Y lo que hacen estos micronutrientes no es producir calorías de energía, porque para eso son los macronutrientes, sino participar en procesos biológicos intermediarios fundamentales para que todo esto funcione. Y aquí están. Son los macrominerales, y se dice macro porque son los más abundantes en el cuerpo: calcio, magnesio, fósforo, potasio y sodio. Y los minerales traza, que son los que tenemos también en mucha menor cantidad, pero que es absolutamente indispensable contar con ellos porque cumplen funciones biológicas y enzimáticas que sin ellas no podríamos ser sanos. Y esas funciones tienen que ver con el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, la función inmune, la función cognitiva, la salud ósea, todo trabajando en sinergia, porque la sinergia de todos estos compuestos es la que nos permite tener un estado de salud permanente. Entonces hoy, los grupos científicos que hablan de esto están describiendo dos fenómenos para que podamos comprender la fisiopatogenia de los eventos que nos afectan: la deficiencia versus la insuficiencia. En donde, miren, la deficiencia de micronutrientes, que se debe a su bajo consumo, las más comunes es el hierro, que por eso hay también una pandemia de anemia que se produce por enfermedades, pero fundamentalmente por bajo consumo de hierro, va a producir un déficit intracelular. Y ese déficit intracelular
en deficiencia genera enfermedades que ya ni vemos. El escorbuto no lo vemos, el beriberi, que es por déficit de tiamina, tampoco lo vemos, pero en países de África y en Haití, en América Latina, todavía vemos raquitismo por déficit de vitamina D en niños. Eso es la deficiencia. Pero el otro concepto es la insuficiencia, en donde consumimos, pero por debajo de los requerimientos diarios, lo que no nos va a producir enfermedades con nombre y apellido, como beriberi, escorbuto, etcétera, etcétera, sino que nos va a complicar otras enfermedades, edema, eritema, y al final lo que vamos a decir es que el consumo insuficiente de nutrientes va a producir inflamación. Y la inflamación crónica de bajo grado es, en resumen, la gran pandemia global que hoy está produciendo y está en el núcleo de ese porcentaje de letalidad que tiene el COVID-19. Porque la gente que se muere por el COVID-19 es porque previamente estaba inflamada, porque tenía un estado de inflamación crónica, estado de inflamación crónica de baja intensidad acumulado de mucho tiempo. ¿Y de dónde se origina esto? En esta diapositiva que me han permitido utilizar mis amigos del Linus Pauling Institute de la Universidad Estatal de Oregon, nos muestran lo que sucede hoy en la dieta habitual de un americano, que puede ser muy parecida a la dieta habitual de un mexicano o incluso de un colombiano, en donde el consumo de granos enteros está en el 15% del ideal, de vegetales en el 60% del ideal, de frutas en el 42%, de lácteos en el 52%, de comida de mar en el 44% y de aceites en el 61%. Miren ustedes la diferencia que hay. Y cuando hablamos de la cifra de la fibra, esa cifra de la fibra es una cifra mejorada porque ellos están incluyendo ahí las fibras artificiales que ponen a los alimentos procesados, pero que no es la fibra natural porque este porcentaje del 40% es una mentira estadística. En los Estados Unidos de América no alcanzan a consumir al día ni el 20% de fibra que se debe consumir. Y miren ustedes potasio, vitamina D y calcio, todo por debajo. Pero vean ustedes cómo las calorías que provienen de grasas sólidas y de azúcares alcanzan el 280%, los granos refinados el 200%, el sodio el 149% y las grasas saturadas el 110%. Esto produce lo que se llama la Standard American Diet o SAD, la dieta triste, una dieta que produce la inflamación crónica de bajo grado. Y cuando vemos lo que se consigue en los aportes de micronutrientes de la dieta, vamos a ver que incluso cuando son cosas enriquecidas, no alcanza casi ninguna a tener el 100% de los micronutrientes diarios requeridos para la función de nuestras enzimas en el nivel molecular. Y cuando hay fabricantes que han, con este conocimiento científico, pretendido aproximarse a lo ideal, miren ustedes que hay cosas con las que ellos no sabemos por qué no se atreven a proponer el 100% del reemplazo de las necesidades cotidianas. Y entonces empezamos a ver en la vida real lo que pasa con la creencia que tenemos los humanos comunes y corrientes. Pensamos que el avión vuela gracias a las turbinas. No, doctores, el avión vuela gracias al aire. Si no hay aire, no se producen los eventos físicos que generan la sustentación de un avión en el aire. Si no hay aire, no habrá la combustión. Y si no hay aire, la mitocondria no podrá trabajar con el oxígeno que es necesario. Pero aquí la mitocondria, cuando hablamos de todo lo que es el fenómeno redox, que es la fábrica donde él se produce, nos empieza ya a sacar del mecanismo del estrés oxidativo en el cual siempre la tuvimos para que la investigación nos lleve a hablar de esto que es la inmunidad innata. Cómo de la función de sus mitocondrias, doctores queridos, depende la eficiencia de su sistema inmunitario. Y cómo cuando esta mitocondria está funcionando bien, ustedes van a generar toda una respuesta inflamatoria buena
pero cuando la mitocondria empieza a oxidar en forma inapropiada, vamos a empezar a generar, miren acá, las prointerleuquina 1 beta y 1 alfa que se van a convertir en interleuquinas y que van a empezar a generar inflamación en los tejidos. Y todo esto es una cadena en donde ustedes ven aquí que estas citoquinas proinflamatorias que se están produciendo en el núcleo y que provienen de señales que parten a partir de la mitocondria y que muchas de esas señales son especies reactivas del oxígeno, involucran la oxidación con el sistema inmune, es decir, involucran y ponen en un mismo contexto la oxidación y la inflamación. Y entonces empezamos a hablar que los antioxidantes pueden ejercer un efecto benéfico en el sistema inmune cuando nos vamos envejeciendo. Y empezamos a hablar que este estrés oxidativo está otra vez vinculado a la inflamación y al sistema inmune, y que cuando nos oxidamos bien, si es que eso lo se puede decir, en efecto se puede decir, vamos a tener un sistema inmune sano, y cuando nos oxidamos mal, pues estamos más oxidados de la cuenta, vamos a tener un sistema inmune alterado. Entonces cuando hablábamos de esta teoría endosimbiótica, es la teoría que propone que las mitocondrias son unos residuos arcaicos de las primeras bacterias que hubo en el planeta Tierra. Es decir, esos seres unicelulares, cuando empezaron a convertirse en seres multi o pluricelulares, fueron convirtiendo la bacteria, que era el original ser que vivía en este planeta, en la mitocondria. Y entonces empezamos a hablar de este concepto que es la evolución de las mitocondrias, en donde nos recuerdan que la mitocondria y la bacteria tienen similitudes, como por ejemplo en su DNA, que ambas tienen en su sistema de replicación, y nos recuerdan que todos estos eucariotes, que son los animales, los hongos y las plantas, en las plantas los cloroplastos, estos cloroplastos están funcionando como una mitocondria que es exactamente igual al funcionamiento que tenían las bacterias primitivas antes que se diera la formación de los seres multicelulares. Y entonces, si estamos hablando de bacterias, empezamos a ver cómo la microbiota del intestino está mediando todo el proceso de señalización del sistema redox. Y entonces empezamos a ver cómo hay una redundancia en todos los sistemas biológicos, porque si la microbiota del intestino puede regular los sistemas redox allende su localización original en otros lugares, vamos a empezar a hablar de esto que está desde hace 30 años hablándose, pero solamente en este último quinquenio la gente está poniéndole atención, y es la teoría de la epidemia de enfermedades crónicas como consecuencia de la desaparición de la microbiota normal. Y en esa teoría empezamos ya a hablar del rol de la microbiota, de nuestras bacterias en el intestino, en nuestra piel, en nuestro sistema orofaringio, en la vagina, en las mujeres, del rol que tiene la microbiota en la inmunidad y en la inflamación. Y entonces nos decían desde siempre que teníamos todos nuestros órganos, excepto esos que estaban colonizados, completamente estériles. Y hoy empezamos a saber que, por ejemplo, el sistema geniturinario femenino, el sistema genital femenino, el útero de la mujer, necesita tener unas bacterias para que se dé el proceso normal de proliferación del endometrio. Hoy, por ejemplo, sabemos que existe a nivel de la vejiga y de todo el tracto entre el riñón y la vejiga del ureter, unas bacterias propias que se llaman el uroboloma. Y este uroboloma se encarga de coordinar el proceso de contracción tanto del ureter para que se desplace la orina, como de la vejiga para que se contraiga. Y empezamos a hablar del estroboloma, que son las bacterias que en el intestino femenino y en la vagina participan en toda la síntesis, metabolismo y catabolismo de estrógenos. Y empezamos a ver cómo las mujeres, que hoy la primera enfermedad más común
en endocrinología, que es el síndrome del ovario poliquístico, está totalmente conectada con la disbiosis. Y entonces esto, que es inflamación y que es inmunidad, nos lleva en los tiempos de la pandemia a hablar del impacto de la microbiota en la infección viral. Y nos muestra cómo todo lo que sucede en nuestra microbiota está conectado, y miren este diagrama, para combatir en este diagrama el virus de la influenza. Y lo que ustedes ven es que esa microbiota comensal, cuando ustedes la tienen sana, va a activar el inflamosoma, que son toda la cadena de citoquinas necesarias para que se dé la migración de los linfocitos, para que se dé la activación de células beta y macrófagos, y a través de ellos se dé el combate de los virus que nos están haciendo daño. Pero miren que el origen estaba en la microbiota, y llegamos a lo que se nos convirtió en la meta para resolver con el COVID-19, que resolver la tormenta de citoquinas, que es la que está matando a los distintos pacientes en el mundo. Y nos vemos en este diagrama una muy interesante descripción de lo que pasa con la respuesta inmune cuando tenemos infecciones no letales o cuando tenemos infecciones letales. Miren ustedes que en la infección convencional nosotros tenemos un reconocimiento del sistema inmune que va a producir un reclutamiento de células en el sistema inmune, va a generar en ellas el incremento de las citoquinas, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, para que cuando se produzca la inflamación se pueda volver a la homeostasis, se pueda limpiar la infección y el huésped pueda sobrevivir. Es en este punto del reclutamiento del sistema inmune donde se va a dar o no el crecimiento del patógeno, sea el viral, bacteriano, micótico. Pero miren lo que sucede cuando nosotros tenemos infecciones consideradas letales, y es que hay un fenómeno inicial de evasión del sistema inmune, y esa evasión, como se está escondiendo el bicho del sistema inmune, va a producir que esta respuesta se atrase, o peor aún, que después de que se atrase, cuando el sistema ve que le tomaron ventaja, inmediatamente dispara en exceso las mismas citoquinas, y cuando se dispara en exceso esta misma citoquina se va a producir lo que ya estamos oyendo hablar, que es la tormenta de citoquinas, que ya desencadena mecanismos de cascada, mecanismos de avalancha, que van a ir destruyendo absolutamente todos los sistemas redundantes que tenía el cuerpo. Hasta que en esta semana, este grupo de investigadores, en donde había médicos, pero miren, Escuela de Ciencia Computacional y de Ingeniería, quiero que lo miren, porque hoy en día la ciencia nos tiene allá. Escuela Computacional y Ingeniería, que nos habla cómo el COVID-19 ataca la cadena 1 beta de la hemoglobina, captura la porfirina y inhibe el metabolismo del heme en el humano. Eso es, doctores, lo que ha estado pasando desde el principio y que nosotros no hemos visto. Porque miren lo que pasa dentro de un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo tiene 4 moléculas para unir hierro, y en cada 4 moléculas con hierro, perdón, para unir oxígeno, y en cada una de esas 4 moléculas con hierro para unir oxígeno, lo que se está produciendo es que el virus está desplazando al hierro, y cuando desplaza al hierro, está ocupando su lugar. Entonces, al no haber hierro, no hay oxígeno adherido, y este glóbulo rojo es un glóbulo rojo inerte, no porque esté muerto, sino porque no puede cumplir su función de transportar oxígeno. Entonces, el COVID-19, el primer problema que produce en la biología humana, el primero, es la hipoxia. Y como no hay oxígeno para llegar a los tejidos, el paciente lo que siente es disnea. Llega al hospital con disnea. En el hospital lo examinan, ve que no está tan grave, lo devuelven para la casa, pero la disnea le persiste. Habrán algunos, por fortuna una minoría, que estarán migrando en esa disnea hacia la tormenta de citoquinas y desencadenarán todo el fenómeno,
y habrán otros que con esa disnea, y oigan por qué se produce la disnea, y por eso insistía en el comienzo de la conferencia en la reacción de Fenton, se produce, repito, porque el virus desplaza al hierro del anillo del M, y cuando desplaza el hierro queda el hierro libre. ¿Qué sucede, doctores, con ese hierro libre? El hierro libre empieza a viajar por la sangre, produciendo en todos los tejidos donde llega el hierro libre radical hidroxilo por la reacción de Fenton y un estado hiperoxidativo. El hígado, que está diseñado para capturar todo el hierro que hay en exceso para evitar esta reacción de Fenton, empieza a producir ferritina, y por eso ustedes ven los documentos que dicen que los pacientes con ferritinas altas tienen peor pronóstico. Claro, porque ese hígado está enloquecido tratando a más ferritina altas porque más hierro se liberó. El paciente que tiene una disnea moderada y que la ferritina también es moderada es porque no fueron desplazados los hierros. Pero ¿qué sucede, doctores, cuando ustedes desplazan todo el hierro de todos los glóbulos rojos, generan esa formación de ferritina en un hígado que no tiene oxígeno para trabajar porque no le está llegando oxígeno? Que el hígado empieza a fallar por hipoxia. Y cuando el hígado empieza a fallar por hipoxia, se desencadena con mayor severidad no solamente el fenómeno que se ha descrito hasta hoy de tormenta de citoquinas en el macrófago alveolar, sino en todos los demás tejidos del cuerpo, configurándose así una falla multisistémica de origen hepático. Pero ¿qué está pasando en el macrófago alveolar? Exactamente lo mismo, porque el macrófago alveolar está diseñado para capturar hierro en el alvéolo cuando hay en exceso, para evitar esta reacción de Fenton. Pero resulta que cuando hay tanto hierro, este macrófago se llena de este metal con tal intensidad que empieza a generar esta reacción de Fenton, a producir estos radicales hidroxilos y a desencadenar toda una reacción inflamatoria brutal, que es la que he venido contando. ¿Y por qué es importante esta comparación con los aviones, doctores? Porque los aviones son construidos hoy en día con múltiples sistemas redundantes. Los sistemas redundantes de los aviones son los que hacen que prácticamente nunca se caigan, porque un sistema redundante es cuando todo está conectado entre sí para que cuando algo falle, lo demás lo reemplace. Hoy les he contado el inicio de la comprensión del sistema redundante de la biología humana, en donde la oxidación tiene que ver con la inflamación tiene que ver con la microbiota tiene que ver con la respuesta inmune tiene que ver a su vez con el estado oxidativo, y toda esta redundancia, doctores, se va a dañar y se va a reventar si nosotros no entendemos que tenemos que cuidar eficazmente la parte respiratoria de la mitocondria, que es donde se produce el primero de los daños, que es las especies reactivas del oxígeno, los radicales libres que van a producir este daño. Por eso hoy podemos decir que no estamos ya abandonados ante el ataque del virus, que estamos sabiendo su tramposa estrategia de dañarnos la unión del M con el hierro y con el oxígeno, y que seremos capaces de combatirlo con el consumo apropiado de antioxidantes que va a limitar la inflamación crónica de bajo grado y que nos va a permitir sacar particularmente a nuestros viejos de todo lo que está pasando. Ustedes están viendo, doctores, unas fotografías en donde se están revelando hoy casos de perniosis en niños. ¿Qué es la perniosis sino la disfunción endotelial distal? Que si aquí hay patólogos viéndome, cuéntenme si en las patologías de la perniosis se ve alteración en el vaso. No se ve alteración en el vaso porque estamos aprendiendo también que es una falta de oxígeno lo que está produciendo las manifestaciones de perniosis distales en manos y pies en niños que sufren del COVID-19. Y la otra buena noticia que hay esperanza es que con la llegada de este virus a la molécula de porfirina,
Estamos encontrando, y ayer lo estábamos hablando con el doctor John Mario González, el director de investigaciones en la Universidad de los Andes, estamos encontrando por fin la vía para solucionar una enfermedad humana que son las porfirias, porque ya sabemos cómo podemos hackear el sistema y resolver el tema de las porfirias utilizando un modelo de hacking viral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, John. Muy elocuente, va a haber muchas preguntas y como tú lo sabes, apreciamos que tomes ese tiempo para iluminarnos con tu ciencia y haber armado una presentación muy rápida. Yo creo que atrás de la ciencia hay muchos temas. Me gustaría empezar con algo fuera de la publicidad sobre la superóxido dismutasa y no hablemos de marca. ¿Nos puedes pasar, por favor, Yair, un documento que acaba de recopilar el Departamento Científico de Laboratorios ISOCEL sobre justamente por qué hay una relación entre estados fibróticos, entre asma, entre ciertos tipos de inflamaciones y la superóxido dismutasa? Si quieres salir y ir mostrarnos ese documento, es un documento en español que les mandaremos, es ciencia, claro que atrás hay marca y aspectos mercadológicos, pero aquí no estamos para vender una marca, sino un concepto de nutrición, de microbiota y de antioxidación. ¿Nos puedes comentar rápidamente ese documento, John, que es la recopilación de estudios en los cuales algunos participaste y otros colegas y amigos tuyos en el mundo? ¿Y cuál es la correlación entre todo lo que pasa en el sistema inmuno y la superóxido dismutasa, por favor? Estos documentos son supremamente importantes porque nos hablan que la secuela última de una inflamación inapropiada es la fibrosis. Y eso es lo que nos han descrito, por ejemplo, en los casos de COVID-19, que el paciente forma una fibrosis como consecuencia de la reacción inflamatoria. Hoy, lo que propone este grupo de chinos del artículo que les mencioné ahí, es que la fibrosis no se da por esta vía última de la inflamación, sino que se origina en la misma hipoxia original. Y esa hipoxia original se produce por un déficit notable de la capacidad de defensa del sistema antioxidante. Ya en todos estos trabajos que se venía haciendo con Glisadin en muchas distintas patologías, se estaba viendo cómo el estímulo que se da en el sistema inmune no es como las abuelitas creen o desean, y es que le vamos a subir las defensas, porque el propósito no queremos tener defensas altas, porque las defensas altas, entre comillas, nos producen las enfermedades autoinmunes. Lo que queremos es, en esta gran incógnita de lo que significa el sistema inmunológico, nosotros aportarle a él los elementos moleculares, ojo lo que estoy diciendo, de orden nutricional, para que toda la cascada de enzimas y de fenómenos que se dan a nivel de la mitocondria se optimicen. De allí que adicionalmente hayamos logrado encontrar, eso lo hicimos aquí en Colombia, que cuando usted tiene años de estrés oxidativo acumulado, es como tener dinero en el banco. Entonces ustedes, si tienen años de estar gastando con poco ingreso, van a tener un déficit marcado. Y no puede ser que con el último trabajo, que mejoraron un poquito su asignación salarial, van a recuperar todo lo que han perdido a lo largo de la vida. Por eso hoy hablamos que para tener terapias eficaces antioxidantes hay que iniciar con terapéutica de impregnación. Tomamos este término de impregnación de los anestesiólogos, que utilizan dosis de impregnación para que uno quede dormido y relajado y lo puedan intubar y lo puedan operar. Aquí pasa lo mismo. Nosotros necesitamos consumir unas altas dosis de antioxidantes para esto. Pero ¿por qué es importante el glisadino, la superóxido dismutasa, que insisto, lamentablemente no existen sino en México y en Colombia, en América Latina, y es realmente muy triste? En Colombia se llama Oxtherapy, en México se llama glisadina y se llama Sodimel. Y esto es importante, ¿por qué? Porque como hacer un pastel, doctores. La base de los pasteles es la harina de trigo, pero le echamos también mantequilla y le echamos también leche y le echamos también pasas, le echamos también vino y terminamos el pastel. ¿Qué sucede cuando no tenemos la harina de trigo? Que no será posible construir el pastel, porque si así le echamos leche, el vino, uvas pasas y todo lo demás al pastel,
no se va a poder constituir como tal. La superóxido dismutasa es el pastel del proceso antioxidante. Entonces, todos los estudios que se hacían antes acerca de la ineficacia de los antioxidantes es porque daban aislados, o que la vitamina E para no sé qué, o que la vitamina C para tal cosa, o que la vitamina... No. Cuando ustedes quieran hacer un reemplazo de antioxidantes en ustedes o en sus papás o en sus pacientes, tiene que ser en cócteles completos en donde la base es la superóxido dismutasa. Y cuando hablamos de fibrosis en particular, eso sí es supremamente importante, es que la fibrosis, esta molécula reversa la fibrosis. En este instante estamos, eso no es un estudio, sino con unos pacientes que tenemos 6, les estamos dando estas dosis de impregnación. Uno de ellos es mi odontólogo, y una de las cosas más interesantes que estamos viendo es cómo este hombre esa esclerodermia, esa esclerosis, que es una fibrosis, el disminuimiento notable con las dosis de impregnación de superóxido dismutasa. Acá estamos teniendo una molécula que tendríamos que empezar a tomarla antes de, para que cuando el virus llegue, nos encuentre preparados y no nos friegue. Muy bien, John, hay muchas preguntas sobre el producto terminado y no queremos entrar en una plática comercial, lo veremos al final qué dosis recomiendas y otras cosas. Nos hace un comentario tu colega dermatólogo de Monterrey, Everardo Garza, diciendo que si existe una falla multisistémica de origen hipóxico, asimismo existe una ferroptosis aumentada, es como si fuera una hemocromatosis adquirida aguda de eventos catastróficos, ¿es correcto? Es correcto, y por eso es muy importante considerar que todos los eventos, desde el punto de vista de deterioro tisular, de deterioro funcional, tienen un punto en el cual ya no es posible la reversa. Entonces, acá la forma, la herramienta que tenemos es prevenir que tengamos que llegar allá. Porque lo que dice el doctor Everardo Garza es completamente razonable y completamente cierto. Y cuando se da esa cascada de eventos que ya pasaron esa línea delgada, en donde ya no es posible echar reversa, es donde empezamos a tener ya la letalidad que se está dando con la enfermedad. Lo que nosotros estamos buscando y lo que estamos tratando de entender es por qué los grupos de letalidad mayor, por ejemplo, en diabéticos. Y miren qué interesante. El químico de nuestro grupo, que es un PhD en química, el hombre nos contaba que es que el diabético y la persecución que hacemos ahora y la medición, y digamos persecución, pues la apropiada de la hemoglobina glicosilada, es porque una hemoglobina glicosilada equivale químicamente al doble de la hemoglobina. Y entonces por eso el diabético, como funciona con el doble de la hemoglobina, es el doble de sensible a este efecto que tiene el virus, y esto sustentaría la realidad de esta teoría que propone este grupo de investigadores chinos acerca de que el problema realmente está en la invasión que hace el virus del glóbulo rojo. Y hay que evitar llegar hasta allá para que cuando pasemos esa línea ya no tengamos forma de reversar los daños que se producen. Ok, siguen habiendo unos ruidos y te pido una disculpa, va intercepcionando. Parece ser que el internet hace que se cuelgan otras llamadas con la nuestra porque todos los moderadores estamos con micrófono apagado. Te saludan y te mandan muchos abrazos los doctores Nelly Espinosa, Gilberto Adame, tus fans de México y colegas. Preguntan la dosis de Glisodin, la dosis de Sodimel o la dosis en general de superóxido dismutasa al día en tiempo normal, y si recomiendas elevar la dosis en esos tiempos de riesgo de contagio. Miren, aquí lo que estamos usando, lo que yo estoy usando con mi mamá, con mi papá y con mis pacientes mayores, es 1 gramo de superóxido dismutasa, de Austria, se llaman en Colombia, 1 gramo al desayuno y 1 gramo al almuerzo, 1 gramo en la comida, perdón, terminación mexicana, 1 gramo al desayuno, 1 gramo al mediodía, durante 10 días. Y vamos bajando la dosis. Bajamos de 1 gramo a 750 miligramos durante todos 10 días, hasta que llegamos a los 20 días a la dosis de mantenimiento, que son 500
Digamos, o sea, 1 gramo a desayuno y mediodía son 2 gramos al día por 10 días. Después, 750 miligramos a desayuno y al mediodía. Y después, súbitamente pasamos a solamente 500 miligramos al desayuno. Esto es importante hacerlo así en 20 días porque en estos 20 días logramos recuperar el estrés oxidativo acumulado. Entonces, esta es la dosis en personas que apenas van a empezar a tomar la molécula. Porque, ¿qué pasa? Yo sé que Gilberto Adame, por ejemplo, y que Nelly Espinosa y que Isabel Arias toman el Glisodin desde hace 8 años que se hizo el lanzamiento en México. Ellos lo toman hace 8 años, entonces no necesitan ahora dosis de impregnación porque ya están cubiertos. Pero la persona que nunca tomó el producto debe iniciar con una dosis de impregnación para asegurar su éxito y acompañarlo, ojo, con zinc y selenio. Las fórmulas que ustedes tienen en México vienen muy bien balanceadas. En Colombia no las tenemos así de balanceadas, pero siempre deben ir con zinc y selenio. En Colombia tenemos una marca de zinc y selenio que se llama Cevital, que es realmente extraordinario y que acompaña perfectamente el cóctel de antioxidación en esta fase de impregnación. Gracias, John. Mandaremos la información comercial de los productos y hay muchísimas preguntas. La doctora Patricia te pregunta a su amado doctor John si recomiendas glutatión intravenoso, otros la vitamina C intravenosa. Se habla mucho de antioxidantes intra-IV. ¿Qué opinas al respecto? Doctor John, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Se apagó tu micrófono. Gracias, John. Aquí estamos. Miren, cuando estamos hablando de megadosis de vitamina C, por ejemplo, ustedes refiéranse y entren al web de la Universidad de Iowa. Ahí es donde está todo el núcleo de investigación seria acerca del impacto que tienen las megadosis de vitamina C, que tienen un poder prooxidante y cuando se usan las megadosis de vitamina C es para beneficiarnos de su poder prooxidante. ¿En dónde se preconiza fundamentalmente? En tumores. Y los resultados que ellos muestran son absolutamente sorprendentes, doctores. Miren, en el último congreso en el que asistí, mostraron cáncer de páncreas en seguimiento con TAC abdominal y veíamos en la tomografía abdominal cómo el tumor disminuía de tamaño, que todos sabemos que el cáncer de páncreas es súper agradecido porque nos lo diagnostican en Navidad y estamos enterrados en Semana Santa. Entonces, este tumor considerado hasta el día de hoy completamente inabordable está teniendo una esperanza con estas megadosis de vitamina C, pero es por el efecto prooxidante de las megadosis. ¿Por qué prooxidante? Porque resulta que la célula tumoral, bueno, y se los cuento en una experiencia que es una anécdota, pero que me tiene feliz. Mi papá tiene 80 años, un mieloma múltiple, y por el tipo del mieloma múltiple tenía contraindicada cualquier quimioterapia convencional. O sea, era un paciente terminal. Yo me comuniqué con el doctor Gary Budner allá en la Universidad de Iowa, a quien he conocido en estos eventos de oxidación en los que estoy, y me dijo, bien pueda, iníciele a su papá la vitamina C. De eso hace año y medio, y mi papá está en este momento dando guerra y toleró, porque se le mejoraron todas las distintas variables que el tumor le había dañado, y toleró después el inicio de la quimioterapia convencional. Entonces, lo que ustedes ven allí es que no es la vitamina C como la panacea que todo lo cura, sino la que va a acompañar muchas cosas. Acuérdense el mensaje de esta conferencia, todo es la sinergia. Y entonces, cuando hablamos de aplicaciones intravenosas de megadosis de cualquier antioxidante, recuerden que todo antioxidante en megadosis es prooxidante y eso puede ser positivo porque lo que hace la vitamina C, que no se los he contado, es que acaba por vía oxidativa las células tumorales, porque las células del tumor, por definición, una célula neoplásica no tiene defensas antioxidantes. La célula neoplástica, por carecer de defensas antioxidantes, si se le somete a un estrés oxidativo mayor, las destruye a las neoplásicas, pero las sanas se cuidan. Por eso, mi papá tomaba Glisodin para que sus células sanas estuvieran cuidadas de esa carga prooxidante de la vitamina C intravenosa.
Muy interesante, John, y seguramente hay tantas preguntas que no alcanzaremos a contestarlas todas. Nos preguntan varios sobre las combinaciones y, por ejemplo, Gilberto Adame nos dice que si los antioxidantes ayudan a disminuir la formación de factor de necrosis tumoral de la tormenta de citoquinas, por ejemplo, ¿nos podrías decir al respecto? Y Gaby Campos pregunta también una pregunta sobre la restauración de la microbiota después. Bueno, esa pregunta que hace Gilberto Adame, a partir de hoy lo declaro mi enemigo, porque esa pregunta es de muy difícil respuesta. ¿Por qué? Porque resulta que esto que estamos contando hoy es todo lo nuevo. Miren, doctores dermatólogos, que somos la mayoría de los que estamos aquí hoy, nosotros nos toca la lepra. Y la lepra es un desafío del sistema inmune. Y miren que la lepra tiene dos tormentas de citoquinas. La leproreacción de tipo 1 y la leproreacción de tipo 2. Ambas son tormentas de citoquinas. Y miren que ambas se manejan muy distinto, porque a la una se le ponen esteroides en altas dosis y a la otra se le ponen talidomida. Y entonces la talidomida, que es una inhibidora del factor de necrosis tumoral, funciona en un tipo de reacción. Y nosotros que somos dermatólogos tenemos otra enfermedad clásica de tormentas citoquinas, que es el síndrome de Sweet. Y en el síndrome de Sweet hay todos los mecanismos, o sea, la dermatosis neutrofílica tiene todos los mecanismos de una tormenta de citoquinas, donde ustedes ven el paciente terriblemente febril, con unas leucocitosis aterradoras, y que estos pacientes salen adelante también gracias al uso de los esteroides. Entonces, ¿cuándo una reacción inmune va a ser de orden humoral exagerado y cuándo va a ser de orden celular exagerado y cuándo va a desencadenar más la respuesta de linfocitos y cuándo va a desencadenar más respuesta de esto? Es exactamente el punto en donde no sabemos todavía qué está sucediendo, a pesar de que la lepra nos ha enseñado tanto de qué es lo que podría estar pasando en esta enfermedad. Entonces, por ahora, lo que se preconiza es, mire, regúlele a las personas que tienen procesos oxidativos, su oxidación, tomando estos complementos globales que traen todas las vitaminas y minerales y con base en glicerina. Y entonces ahí viene la otra, el otro gran desafío que tenemos, y es que nuestras vitaminas, doctores, tienen comportamiento biológico totalmente distinto si ellas son de origen orgánico o de origen inorgánico. Entonces ustedes van a ver, y eso está, pues además está demostrado desde hace 40 años, que cuando ustedes toman una vitamina E que es de origen orgánico, o sea, cara, esa vitamina E cumple en las células la función que debe cumplir, y la vitamina E de origen inorgánico no, lo hace en una forma mucho menos eficaz. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es que procurar entender de dónde pueden provenir estos minerales y estas moléculas de muy alta calidad, y eso que siempre lo vamos a ver por precio. Entonces, por eso cuando nos vamos a Estados Unidos a comprar vitaminas baratas en estos almacenes de vitaminas baratas, doctores, las vitaminas baratas, ustedes van a ver, no lo cumplen, pero no lo digo yo. Entren a una página que se llama el American Botanical Institute. Y en este American Botanical Institute les dicen a ustedes cuáles son las vitaminas y minerales que cumplen o no en el mercado de Norteamérica. Muy bien. Muchas preguntas. La doctora Welch de Monterrey acaba de estar empezando a tomar Glicerina y me pregunta tiempo que ves efectos, dosis de impregnación y cuándo el paciente empieza a sentir efectos o cuándo crees que actúa la superoxidismutasa como catalizador enzimático en el cuerpo de tus pacientes. Se me daña la piel, se me daña el pelo, se me dañan las uñas. Entonces, la respuesta, como es un mecanismo molecular, el paciente no lo ve, y yo siempre lo describo así, como el embarazo. Mira, una paciente nota su embarazo a los 4 meses, y en los primeros 3, bueno, si no tuvo las molestias habituales que se dan el primer trimestre, nadie se lo percibe.
Entonces lo mismo pasa con estas moléculas. Uno las empieza a tomar y las personas no sienten que tengan alguna diferencia en particular. La diferencia la sienten cuando la suspenden, porque en ese momento dicen, oh, esta vaina me estaba sirviendo. Entonces, hay indicadores claros y las mujeres para eso son mucho más específicas que los hombres, y es la calidad de la piel, pelo y uñas. Cuando se toman las distintas mezclas que tiene Glisodin, la paciente femenina tiene la capacidad de verse cómo le mejora en 3 semanas, que es la pregunta que tú me estás diciendo, ¿a cuánto tiempo se ve la mejoría? En estas dosis de impregnación, en esos 20 días, la persona ve claramente la mejoría en la calidad de la piel. Perfecto. Varias preguntas técnicas sobre el uso de la molécula para no caer en mal usos. Nos preguntan varios sobre el uso en niños, sobre los celíacos, sobre dosis de arranque, y tú usas hasta dosis muy altas en alopecia frontal fibrosante en tus protocolos muy interesantes. ¿Nos podrás aclarar un poquito más sobre cómo usar mejor esa molécula, tanto en esas precauciones, contraindicaciones y todas esas cuestiones de efectos indeseados a lo mejor de la molécula? En términos generales, empecemos por niños. No la usamos en niños porque creemos y sabemos que el sistema antioxidante en los niños está nuevo. Entonces, incluso el niño que come mal, excepto pues el niño desnutrido, ojo, es otra cosa, ya eso es otra patología. Ya eso es una patología, de hecho. En el niño, como mi hija de 4 años, que tengo que sentarme con ella, que se coma la comida un poquito casi obligada, no le doy suplementos porque los niños tienen un sistema que está nuevo. ¿Cuál es el problema? Que el niño que come mal, particularmente que come mal frutas y verduras, o sea, fibra, altera su microbiota. Y entonces, como altera su microbiota, los fenómenos inflamatorios llamados alergias se les multiplican. Entonces, mi hija come mal, pero toma suplemento de probióticos para niños y lo que le doy es zinc y selenio. No le doy superóxido de dismutasa porque hasta ahora, desde el punto de vista teórico, tenemos la concepción de que los niños están con buenos niveles de superóxido de dismutasa hasta los 15 años. Entonces, a partir de los 15 años. En celíacos. Entonces, resulta que el paciente que tiene intolerancia al gluten, volvemos a lo mismo, la revisión que se está haciendo hoy de qué es la intolerancia al gluten, si realmente existe o la intolerancia al gluten es una disbiosis, es una alteración de la microbiota intestinal. Pero bueno, ese no es el propósito de la charla. Resulta que el paciente celíaco tiene un umbral que es a partir de 30 microgramos de 50 microgramos, perdón, para que se produzca la activación con el gluten. El Glisodin tiene una molécula que es gliadina y en las cápsulas de 250 miligramos, que siempre se sugieren 2, van hasta 30, va hasta 30 microgramos o sea, está por debajo del umbral. El umbral son 50 y con 30 tú no tendrías ninguna reacción. ¿Qué sucede con esto? Y esto sí es muy importante, que no se podría en un paciente celíaco dar las dosis de impregnación porque ahí sí estaría tomando una dosis mucho mayor de un derivado de gluten que pudiera hacerle daño. Muy interesante. SOD en embarazo, niños diabéticos y por qué funciona en melasma, antes de llegar a otras preguntas muy técnicas y de terminar con un par más y dejarte descansar en ese día. Entonces, diabéticos, la parte de SOD en embarazo, y el melasma, ¿por qué funciona el melasma cuando no es lo propio de un antioxidante trabajar en despigmentación? Nos alejamos del tema, pero son preguntas que surgen, perdón. Sí. Aprovecha. No, pero, mira, pero muy interesante. En embarazo no existiría ninguna contraindicación desde el punto de vista conceptual del producto. ¿Qué pasa? Que si el muchachito te nace con una uña torcida, le van a echar la culpa al Glisodin. Entonces, como yo no quiero que esa uña torcida me la reclamen a mí, que doctor, usted me puso a tomar esto, yo no lo mando a un embarazo. Entonces es realmente una razón más bien de orden político que de orden molecular, de orden biológico. Qué buena pregunta, niños diabéticos. Tiene que funcionar muy bien, pero
no es algo que esté dentro de mi espectro de consulta. Yo soy dermatólogo, pero de hecho, primera vez que me lo preguntan, voy a hablarme con un endocrinólogo pediatra y le voy a decir, le voy a sugerir que iniciemos un tema porque en el niño diabético tiene que funcionar muy bien. O sea, la concepción bioquímica del producto es que logrará que el niño diabético se vaya muy bien, pero como insisto, eso es simplemente como idea, ya la expondré. ¿Y cuál fue el último tema? ¿Por qué en antioxidación, porque un antioxidante como la SOD tiene ciertos efectos como lo recomienda la doctora Arias en ella misma, en melasma, por ejemplo, en factores En de melasma. hiperpigmentación o de Sí. hipopigmentación? Mire, el profesor Philippe Ambert es el jefe del servicio de dermatología en Besançon, en Francia. Philippe es probablemente el mayor experto mundial en glicidin porque es cree profundamente en los beneficios de esta molécula y acaba de publicar, y lo mostró en París ahora en enero que nos encontramos allí con él, un estudio hecho en la India, doctores. Miren que este doctor de Texas que habla ¿cómo es que se llama? Pandia. Pandia es el que habla de melasma. Él dice que el melasma es una enfermedad que nos da a los brownies, y el mundo es brownie, todos estamos mezcladitos. El único güerito reblanco que conocemos es Emmanuel Denis. De resto, todos somos brown, y el efecto que tiene esta molécula es que le hace un upgrade a la matriz extracelular. Por eso es que el paciente que lo toma nota que la piel le cambia de calidad. Y recuerden que hoy en día cuando hablamos de pigmentación, de manchas, ya no salimos por completo del melanocito y estamos hablando de la matriz extracelular, en donde todas las células que participan allí, empezando por el fibroblasto, van a estar interactuando, creando una redundancia. Es que ese concepto de redundancia biológica se nos está volviendo hoy la herramienta con la cual describimos la razón de ser de muchas cosas, y la mejoría, el upgrade que produce en la redundancia. Ahí están viendo ustedes el trabajo de Philippe Ambert hecho en la India. La mejoría de la matriz extracelular tomando glicidin es la que produce no solo la mejoría en el melasma, sino, pónganme atención, doctores, el problema del melasma no es quitar la mancha, que ustedes dermatólogos y yo sabemos quitarla. El problema es cómo controlar la recaída, que el paciente te dice, no me puedo ir al rancho, a la alberca, no me puedo ir a Cancún, no me puedo ir a Acapulco, ni a ninguna de las playas mexicanas, porque vengo con la cara como un mapa de manchas. Con el glicidin, el paciente se vuelve a ir a la playa y cuando regresa, dice, óyeme, qué cosa tan extraordinaria porque me bronceé. Y es posible que la mancha haya tenido algo de recaída, sí, pero no la que tenían antes de tomar glicidin. Entonces, es el cambio en la matriz extracelular lo que le va a permitir a nuestros pacientes poder volver a la playa con la tranquilidad de que no van a ser estados de repigmentación de rebote como estamos habituados a verlos. Muy bien, abusando de tu tiempo, hay más preguntas. Nos pregunta Hugo desde Puebla, si el medio ambiente generaría un daño mayor a nivel celular con la incapacidad de revertirlo. No, repíteme, me extravié ahí. No, pregunta si el medio ambiente como tal, con todos sus daños, no generaría un daño mayor a nivel celular con la incapacidad de llegar a un punto de imposibilidad de reversión. ¿O tú crees que la neuroplasticidad y la plasticidad en general de las células y la apoptosis, es otra pregunta que nos hacen, pueden ser revertidos o alguna forma, si un antioxidante y otros consejos como los que nos das y la parte de la microbiota y de la alimentación pueden revertir fenómenos de daño celular o no? A ver, si entiendo lo que el doctor Hugo me está proponiendo es que, o sea, que en general la alteración que se está dando a nivel ambiental es totalmente posible de resolver
por la vía de los antioxidantes? Desde el punto de vista teórico, sí, porque desde el punto de vista teórico, hoy estamos diciendo que el daño que el hombre está causando al medio ambiente, que es de todos los tipos, está produciendo unas reacciones celulares de todos los tipos, que si tuviéramos el conocimiento pleno de cómo se dan estos sistemas redundantes en la biología, podríamos eventualmente manipularlos, pero no lo tenemos. Tenemos conocimientos aproximados, tenemos ensayos que sabemos, pero por eso me encanta citar el ejemplo de la lepra, porque los pacientes nos hacen o la reacción de reversa o la otra de una forma que uno más o menos espera que el paciente que tiene lepra lepromatosa, cuando empieza el tratamiento vire a la tuberculoide, esa reacción de reversa, eso es lo que esperamos, pero a veces, y yo que me formé en un hospital que era el Centro Nacional de Remisión de Lepra en Colombia, a veces veíamos unas formas como traslapadas de la reacción inmune. Entonces, el tema es que seguimos sin saber cómo es que se dan estos mecanismos redundantes en donde todo se combina. Lo que sí sabemos con plena claridad es que hay que procurar tener todos funcionando bien como pasa en un avión. O sea, no es que un avión lo permitan volar indefinidamente cuando le falla una parte de su sistema hidráulico. El avión podrá terminar su vuelo si está en la mitad del Atlántico y llegará hasta el Distrito Federal o hasta Guadalajara o a Monterrey, a donde vaya. Pero ese avión entra a un mantenimiento para arreglarle su problema. Lo que nosotros tenemos que hacer es procurar mantener todo, o sea, la microbiota, nuestro sistema de defensa antioxidante en perfecto estado el mayor tiempo posible para que ellos puedan mantener su redundancia de manera eficaz. Y si mantienen la redundancia de manera eficaz, podrán controlar esa apoptosis cuando se está dando de manera irregular y no de manera regular, porque una de las cosas que produce los estados de estrés oxidativo constantes es que generan una apoptosis incrementada como consecuencia que la apoptosis es una muerte programada y puede ser alterada esta programación si usted está tanto en el estado crónico de inflamación, que es una secuela del estado de estrés oxidativo crónico. Muy bien, John. Muchísimas preguntas te saludan de muchos lados. Daremos protocolos para los doctores que nos preguntan la equivalencia de dosis entre una marca y la otra con mucho gusto. Aquí no es comercial la plática, repito, también cómo tratar melasma, las dosis. Saludos de la doctora Laura de Hilario y de Tania de la Vega, todos tus fans te estamos dando. Nelly, te contestaremos aparte también. Dos doctores nos hacen preguntas más precisas, Marisol desde Guadalajara y Tania desde Guanajuato. En pacientes con inmunosupresión o cambios de inmunología tipo lupus o VIH, ¿qué recomiendas? Y Tania desde Guanajuato, ¿qué dosis de selenio y zinc? Hay muchas preguntas sobre eso. Tu protocolo, podremos compartir los protocolos recomendados por el maestro John Gaviria para que expliques en tus protocolos de acción qué dosis de zinc o de selenio. Pero primera pregunta, en lupus y VIH. Sí, en lupus y en VIH, sin duda que el paciente se va a beneficiar notablemente porque en lupus hay inflamación de suyo en la enfermedad y en el VIH hay inflamación de la enfermedad y hay inflamación secundaria a los antirretrovirales que se usan. Eso es un fenómeno conocido, que los antirretrovirales usados desencadenan cascadas oxidativas. Entonces, a estos pacientes habría que suministrarles para asegurar mantener su nivel de estrés oxidativo bajo control, un suplemento de antioxidantes permanente. Y en el lupus de suyo sí que está requete indicado porque es que pues el lupus es una enfermedad crónica, inflamatoria, donde hay una perpetuación de la inflamación y la perpetuación de la inflamación se da por perpetuación del estrés oxidativo. Entonces, en estos pacientes, la combinación de glisodina en sus distintas formas y las dosis de zinc y de selenio, lo que recomendamos siempre es la dosis diaria recomendada, que pues casi que Cofepris tiene una para México y los americanos tienen otra para allá. Entonces, ustedes miren los productos que disponibles en México
tienen la dosis recomendada por la autoridad regulatoria local y suministren eso al paciente en forma cotidiana. Ahí hay un problema, insisto, es en el origen de la molécula, porque zinc y selenio sí que son altamente sensibles. Mire, sobre eso nosotros hicimos un trabajo en mastitis en vacas con la Facultad Veterinaria hace 10 años, en el cual mostrábamos la diferencia entre selenito de sodio y selenato de potasio, y ambos eran selenio. Y la diferencia era del 100% de respuesta en unas vacas al 30% en las otras. O sea, el que se toma el selenio de origen orgánico tiene respuesta en el 100% y el que lo toma de origen inorgánico tendrá respuestas del 30%. Entonces, ahí lo difícil es saber cuál es el que uno está comprando. Yo tengo certeza que hay un proveedor catalán que tiene los mejores productos del mundo, no se me olvida el nombre de cómo se llama la empresa, pero es una empresa en Cataluña, en Barcelona, que cumple siempre todos los estándares cada vez que lo someten a examen y evaluación. Muy bien. Terminamos con una última pregunta muy técnica sobre el glutatión. Hace rato hablaste mucho de hipervitamina C, del caso de tu papá. Glutatión, que es uno de los 3 antioxidantes primarios que mencionaste en su forma intravenosa, cada día más lo piden a algunos doctores cirujanos que lo hacen intravenoso mientras hacen cirugía o postcirugía. ¿Qué opinas del glutatión intravenoso? ¿Qué has leído y cómo manipularlo bien? Y terminaremos con temas de nutrición para dar cierre a ese gran encuentro contigo. Gracias, John. Yo yo conozco, solamente he tenido acceso a un glutatión intravenoso coreano y lo conocí muy tangencialmente y ya no tengo ni experiencia, o sea, porque la parte teórica es la que ya les conté. El glutatión es la siguiente fase después del glicidin para que se produzca la total desintoxicación de la mitocondria. Pero ¿cuál es la ventaja de tomar glicidin, de tomar superóxido dismutasa? Que activa la producción de las 3. Cuando tú tomas glicidin, activas la producción endógena de superóxido dismutasa, de glutatión peroxidasa y de catalasa. Eso está demostrado. Entonces, pues yo no necesito el glutatión porque sé que cuando tomo glicidin, mi propio cuerpo va a producir glutatión. Y entonces por eso, digamos que nunca me interesé por esa molécula y la verdad no te puedo dar una respuesta. No te preocupes. Varios te van a contestar y contactar por aparte porque quieren seguir conversando. Creo que es un tema muy importante. 2 conclusiones. Una sobre superóxido dismutasa y en esos tiempos de COVID-19. Obviamente no hay ninguna relación hoy como tal protocolizada ni estudiada y no queremos ser aquí oportunistas. ¿Tú recomiendas en esos tiempos, entonces, tú como doctor, para ti, para tus cercanos, para pacientes sanos o para pacientes enfermos, el recurrir a antioxidantes de ese tipo? ¿Sí o no? Miren, lo hago con la certeza de que le está funcionando a mi madre de 73, a mi padre de 80 con un mieloma múltiple y a mi cuñado con una diabetes. Están tomándose una mezcla que tiene ácido lipoico, glicidin y curcuminoides. Esa es la base. Y se están tomando un glicidin que me traje ahorita de París, que me regalaron allá sus amigos que lo producen allá, François y sus amigos, que creo que es el que tiene una combinación perfecta, como no tenemos en Colombia, no me lo sé, el que es para el brillo de la piel, creo. Sí, lo tenemos en México como el Skin Brightening. Sí. Eso, el Skin Brightening. Ese producto tiene una combinación perfecta de moléculas en este tiempo. Y agréguenle zinc y selenio, y si tienen forma de conseguir ácido lipoico y algo con curcuminoides, agréguenselo. Entonces, lipoico, curcuminoides y glicidin Skin Brightening o también hay una molécula que viene un poquito más completa que es el glicidin Anti-Aging. Correcto. Entonces yo es porque me traje el Skin Brightening, pero es el Anti-Aging. Gracias, qué pena, se me había olvidado. Es el glicidin Anti-Aging. Correcto. El Anti-Aging sumado con ácido lipoico y sumado con curcuminoides. Ok, aprecio mucho
hablando de ese tema y terminando con nutrición, anuncio que tendremos con el doctor Dieter Lenoir, que un día conocerás, un gran mexicano doctor especializado en esos temas también, y justamente de cúrcuma y de medicina natural y de herbolaria, que creo que en este tiempo regresamos un poco a la base. El doctor Everardo, para ayudarnos a concluir, mencionabas y también recomendabas en la alimentación diaria aumentar dosis de antioxidantes, como puede ser donde hay antioxidantes naturalmente en las verduras. ¿Tú recomiendas un cambio de dieta por esos tiempos y en general? ¿Y cómo concluir sobre el tema tan querido por ti de la microbiota, de la alimentación y la nutrición, que lo dijiste empezando, es la base finalmente de la salutogénesis? Apúntense este nombre, se llama Justin Sonnenburg. Justin Sonnenburg con doble N. Escuela de Medicina de Stanford. El doctor Justin Sonnenburg es el pionero en el mundo, hace 30 años está hablando de la microbiota, y hace en su libro que se llama The Good Gut, el intestino feliz en español. Búsquenlo por si lo consiguen. El intestino feliz está traducido en español, o The Good Gut en inglés. El doctor Justin Sonnenburg dice que a más grande es la deposición, más saludable es la microbiota. Entonces, doctores, ustedes a partir de hoy van a empezar a duplicar, no es un poquito, su consumo de frutas y verduras. Y cuando vean que su deposición habitual también duplicó o triplicó el tamaño, es porque están aliviando su microbiota. Lo que estoy hablando, que es un poquito escatológico, coprolálico, tiene una base científica perfectamente demostrada, y es que no solamente los antioxidantes, sino la fibra que viene en ellos es absolutamente indispensable. Miren, la fibra viene en frutas y en verduras, y hay que comer en abundancia, en abundancia. La fibra no viene en los cornflakes, no, la fibra viene en frutas y en verduras. Entonces, si ustedes a partir de hoy empiezan a duplicar, van a lograr ir mejorando la microbiota, pero a eso le tienen que agregar probióticos que no van a poder conseguir tan fácilmente del medio ambiente, sino en las cápsulas de probióticos, en donde los ideales son los que vienen de refrigerador. Esos son los ideales. Y no olviden, en México está disponible un probiótico que se llama el Alflorex, que es el Bifidobacterius infantis. Hoy se sabe que este Bifidobacterius infantis es un poco el director de esa orquesta que tiene múltiples instrumentos, que es la microbiota intestinal. Y entonces Bifidobacterius infantis, que viene en muchos cócteles de probióticos, en el mercado mexicano se consigue el producto solo como Alflorex, pero no lo tomen solo. Los probióticos, para que funcionen, tienen que hacer la mayor cantidad de cepas posibles, porque recuerden que aquí lo que vale es la sinergia, todos trabajando en equipo. Entonces, John, todos tus colegas nos piden muchos datos detallados. Haré un trabajo contigo y el equipo de marketing de Auvernia con Yair de recopilación de tus recomendaciones de ácido lipoico, de combinaciones con zinc, con selenio, con cúrcuma, con superóxido dismutasa, equivalencias de dosis de las varias marcas que existen y unas reseñas importantes de las preguntas más grandes. Ha sido el webinar con más preguntas, John, cosa que quiere decir que si la gente no se desconecta después de 1:30, quiere decir que están fascinados y como siempre te lo agradecemos. Yo quiero concluir diciendo, la verdad, muchas gracias. Son temas fundamentales. Hoy estamos viendo que medicina, agricultura, nutrición, salud están íntimamente ligados. El agricultor se vuelve doctor, el doctor agricultor. Y tú, el hecho de vivir en Colombia, en esa zona cafetalera, de hablarnos desde tu finca, es un símbolo y una, de alguna forma, recomendación de que todo eso está pasando de una forma congruente, ¿no? Entonces, estamos pasando un video que hay para sala de espera de la ciencia atrás de Glisodin y de la superóxido dismutasa. Quisimos hoy tener un tema relacionado, obviamente, a la dermatología, a la medicina que hacemos y hacen ustedes, pero antes que nada, llegar a la ciencia básica
y creo que tus ejes de investigación más que nunca te dan la razón, tristemente, en una época negra, pero qué bueno que haya una lámina que dice hay esperanza de forma profiláctica. ¿Y cuál sería tu última recomendación ahorita como doctor, como papá, como hijo, a tus colegas mexicanos y también colombianos que se han conectado el día de hoy, John Gaviria? Miren, aquí estoy tomándome un jugo de mandarina natural que producimos en la finca. Y la recomendación final es, doctores, en este tiempo limiten el consumo del alcohol, porque el alcohol genera una disrupción en todos esos mecanismos redundantes de los que hemos estado hablando y los daña en muchos lugares. Entonces, como daña en microbiota, daña en síntesis de mecanismos antioxidantes, daña en muchos lugares, en este momento, o sea, volvamos a tomar alcohol cuando hayamos pasado del tema de la microbiota. He tenido dos experiencias, son anécdotas de personas, amigos en Europa, que describen cómo después de una noche de juerga, ambos en Londres, porque allá les dijeron que no pasaba nada, se fueron y se emborracharon y al otro día arrancaron con la multiplicación de su reacción viral. Ambos ya están saliendo del tema. Eso es una anécdota, pero realmente la base científica es que el alcohol en estos tiempos, yo no estoy recibiendo ni cerveza, que tiene tan poquita concentración de alcohol. Yo no soy vegano, ni soy pues fundamentalista en nada. Pero en este tiempo prefiero y sugiero limitemos al máximo el consumo del alcohol porque el alcohol nos daña muchos de sus sistemas redundantes y en este momento tenemos que tenerlos perfectos, doctores. Tenemos que tener perfecto el sistema para que cuando nos agarre el coronavirus nos lo sintamos sino como una gripita y ya, y no pasó nada. Entonces, esa es mi recomendación final. Tomemos el suplemento que hemos hablado hoy y limitemos al máximo el alcohol. Habrá momentos en que no lo podamos evitar. De verdad, como les decía, yo no recibo ni cerveza, pero aquí estamos a 36, 37 grados centígrados a veces y no tengo otra forma de controlármela, pero me tomo una cerveza semanal, no más. Y llevo 3 semanas ya escondido en mi rancho. Pues sin más, vamos a poner, Yair, por favor, la información de redes de John si lo quieren seguir. Creo que en esos tiempos, la luz que nos mandas desde Colombia, la dopamina que generas en escuchar ciencia comprobada y experiencia clínica de un doctor y de un investigador nos hace finalmente más felices. Gracias por tus recomendaciones, gracias por tu tiempo nuevamente, gracias a todas y todos los médicos conectados el día de hoy en Online Virtual Education by Auvernia. Con tu permiso subiremos esa presentación a nuestro canal privado de YouTube para que los doctores sigan volviendo a verte, escucharte, conocerte y nos comprometemos como Auvernia, John Gaviria C en Instagram y John H. Gaviria Calderón, así como tu sitio de eternajuventud.com.co de Colombia. Siempre esa voz y esos grillos nos van a iluminar. Gracias, no dejes de crear y co-crear desde tu finca. Y gracias por tus recomendaciones como doctor y como terapeuta. El sitio de Eterna Juventud lo tengo abandonado hace como 2 años, pero ahorita con esta epidemia descubrí que hay muchas cosas que compartir con la gente. Entonces, cuando salgamos de esto y volvamos a reunirnos con la gente, volveremos a activarlo. Muy bien, pues será un gusto que sigas compartiéndonos. Mandaremos información sobre los documentos que presentamos. Nos comprometemos a hacer lo que dijimos con John y con marketing y con los laboratorios que representemos en informarles sobre dosis, protocolos. John nos compartiera sus trucos y sus guías de tratamiento. No olvidemos que la medicina es un arte individualizado y sin duda ustedes sabrán cómo adaptarlo a sus casos y a ustedes mismos. John, sin más esperar, gracias. Saludos a la familia hasta Colombia. Aquí terminamos y mostramos que el día de mañana estaremos viajando hasta Alemania con un colega tuyo, el doctor Wolfgang Redka, con un curso de ácido hialurónico de anatomía sobre la parte del midface. Amigo mío, me lo saludas. Conoces muy bien. Wolfgang es muy amigo. Wolfgang es un gran amigo tuyo y estará con nosotros mañana conectado desde Alemania en un tema de rellenos y de ácidos hialurónicos. Los que nos quieren seguir, muéstrame la agenda, por favor. Y ahí gracias para que vean a qué hora se conectan el día de mañana a las 10 de la mañana
estaremos conectados con el buen Wolfgang. Les mandamos la invitación, como siempre, un saludo, salud para allá. Gracias, y con eso terminamos la conexión y la transmisión de Online Virtual Education. Auvernia y su red de distribuidores autorizados, les damos la cordial bienvenida mañana, pero sobre todo las gracias el día de hoy. Ha sido un placer, gracias a todo el equipo técnico, y perdón por los ruidos y algunos problemas técnicos que siguen existiendo en ese mundo hiperconectado. Gracias, John, enhorabuena, y nos estamos viendo pronto, espero, dando un abrazo de verdad, porque nada reemplaza un abrazo de verdad. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao, bye bye.